Vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche y vamos a ir a la carta de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y sus versículos primeros, del 3 al 5, vamos a leer. Luego vamos a continuar en este texto hasta el versículo 12. Leamos entonces del 3 al 5. Dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. La oposición, dejémoslo ahí. La oposición sigue siendo una realidad en la historia de la iglesia. Aunque la disolución de la Unión Soviética en la década de los 90 abrió las puertas para la predicación de la palabra y ha puesto un paro a la persecución de la iglesia en algunos lugares, este no es el fin de la misma. Muchos hermanos y hermanas siguen siendo perseguidos hoy en día en distintas partes del mundo por causa de su fe, en muchas naciones, especialmente las naciones del lejano y cercano oriente. Esa era la misma realidad que estaban enfrentando los tesalonicenses desde el inicio de la tierna iglesia. Tribulación por causa de su Salvador era el pan diario. Para alentar sus corazones y afirmarlos, para seguir adelante, el apóstol les recuerda que Dios está en el control. Aunque pareciera que a los malvados se les va la mano, Dios obrará justicia, dando la justa retribución a cada uno. Al que sufre, por sufrimiento será premiado, y al que hace sufrir, por su maldad será castigado. Veamos en primer lugar, en esta noche, vamos a ver tres aspectos. Lo primero es: la confianza en el juicio divino produce perseverancia. Eso lo hemos leído en los versículos del 3 al 5. Y como fue la costumbre de Pablo en la mayoría de sus epístolas, después de saludar a sus lectores de una forma idéntica como en su carta anterior, la primera carta, dice el versículo 1 y 2. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa era su costumbre. El apóstol expresó una vez más su alabanza y gratitud a Dios por el progreso espiritual de aquellos a quienes escribió. Y eso lo hemos leído ya inicialmente en el versículo 3. Afirmó que la gratitud es una responsabilidad que debe caracterizar siempre nuestro reconocimiento de la obra divina en la vida de otros. Específicamente, Pablo admitió delante de sus lectores que la fe de estos era creciente, iba en aumento, iba desarrollándose día con día. El interés que antes había manifestado en que la fe de ellos creciera, ahora se veía satisfecho. Asimismo, el amor se manifestaba abundantemente entre ellos. Los misioneros también habían orado para que los hermanos crecieran y abundaran en amor. Eso lo estudiamos allá en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 12. De manera que no era de extrañarse que hubiera semejante gratitud en el corazón del apóstol. Sus oraciones habían sido contestadas. La fe y el amor comprenden el resumen del andar cristiano. Por decir algo, todo lo demás podríamos decir que es vanidad. Aunque la palabra esperanza no aparece aquí, se sobreentiende en el versículo 4, si lo releemos, y dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios,
por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Cuando él hace referencia a la paciencia, que implica perseverar, el apóstol menciona como parte de este crecimiento radical la fe y la paciencia, las cuales específicamente se manifestaban en medio de circunstancias adversas, de prueba y de persecución. Y oiga bien, hermana y hermano amado, esta conducta era manifestada en los tiernos creyentes y hacía que los misioneros se sintieran orgullosos delante de otras iglesias. Y el apóstol Pablo nos dice que esta actitud valiente de los tesalonicenses es una prueba positiva del justo juicio de Dios. Lo dice en el versículo 5, si usted lo vuelve a leer. Y esto dice, es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Él es quien recompensa a sus hijos con fortaleza para la prueba. Esto demuestra que Él es justo. Su justicia se manifestará también posteriormente al darle al que sufre por su causa libre entrada a su reino. Esa esperanza de estar un día en el reino de lo perfecto los ayudaba a soportar positivamente el padecimiento. Dios, hermanos y hermanas y amigos, no es solamente un juez, sino que obra justamente, quien recompensa la fe y la obediencia y que siempre cumple sus promesas. Ahora yo le pregunto a usted en esta noche, ¿ha tenido alguna vez el impulso de tirar la toalla en su andar cristiano? Querido hermano, no se dé por vencido ni por vencida. El Señor le dará cada día las fuerzas. Él es fiel para recompensar su perseverancia a pesar de las pruebas que le rodean. Entonces, hermanos, queridos y hermanas, este no es tiempo de estarse victimizando, ni de pensar que usted acabó con la pandemia. Esta es una oportunidad que Dios nos ha dado de crecer, de cambiar, de ser diferentes, de caminar. Quizá usted y yo no tenemos fuerza ya quizá por el mucho trabajo, otros por cansancio, otros por enfermedad, otros por la familia, por el esposo que la dejó o la esposa lo dejó, no se sabe. O quizá los hijos mejor se fueron y prefirieron dejarla sola. Pero no es tiempo, le digo, hermano, en el nombre de Jesús, no se victimice. Levántese en el nombre de Jesús. Y si usted no tiene fuerza, la va a adquirir. El Señor se las va a dar como la del búfalo, porque Él lo promete en su palabra. Y a mí me admira ver a estos tesalonicenses que eran creyentes tiernos. Y muchos de nosotros, hermano, le digo, que yo sepa, en la iglesia local, acá en Ahuachapán, no hay ningún miembro que tenga un año o menos de ser creyente. Bueno, ya tenemos una hermana que tiene 15 días recientemente. Pero el domingo vino su esposo, ella trabajando. Pero aquí vemos hermanos que tenemos 5, 10, 15, 20, 30 o quizás más de ser creyentes. Y estamos, hermanos, atemorizados, estamos humillados por un virus que está afuera, pero Jesús dice que mayor es el que está en nosotros. Y yo no le digo que usted vaya por aquí, por allá y se arriesgue. Tome las medidas que tienen que tomar. Pero hermano, no desmaye, sírvale al Señor, siga adelante, ore, busque a Dios, busque la palabra, busque nutrirse, no se desvíe, no se olvide de Dios. Porque le digo honestamente, le va a costar caro. Más caro que la pandemia. Entonces, sigamos en el segundo punto. Pero
le digo, hermano, tome ánimo. Quizá usted está rodeado de pruebas, pero las pruebas es una evidencia de que Dios le ama. Y lo que Él nos dice, que debemos buscar ser aprobados por Dios. A lo mejor el hombre y la mujer no nos van a aprobar, nos van a ver con errores, con deficiencias, con críticas, murmuraciones, está bien. Pero a mí lo que me interesa es ser aprobada delante de Dios, porque para eso me ha llamado. En segundo lugar, la confianza en el justo juicio de Dios da descanso. Y vamos a ir leyendo en los versículos del 6 al 10 conforme lo vayamos necesitando. Para extender la descripción de la justicia divina en su juicio, el apóstol declara como parte de ella el juicio divino sobre quienes atribulan a los creyentes. Dios retribuirá proporcionalmente a aquellos que causen pena a los cristianos. Y como respuesta a esa contradicción hacia el creyente, el perseguidor recibirá tribulación. El destino presente de los cristianos es atravesar por tribulación. Y yo le digo ahora, hermano querido, y lo digo con todo mi corazón porque les amo, ¿quién le dijo a usted que el evangelio era fácil? Ninguno. El evangelio es un camino de rosas. No es de rosas, perdone. Qué bueno que fuera como ir a la alfombra roja y le tiran flores y usted va ahí, qué lindo, ¿no? Es un camino de cardos y espinas. Y hay que caminar paso a paso. Yo no le digo que se proyecte de aquí a 5 años, a una semana, a un mes o a un año. Proyéctese día con día. Escuche esa alabanza ahí en internet, un día a la vez. Ese es mi objetivo, vivir un día a la vez. Y vivirlo con todo mi corazón y con intensidad. Sin embargo, eso es para nosotros los creyentes. Para el resto del mundo, la tribulación es parte del futuro y muchísimo mayor en intensidad. Mire, usted y yo sufrimos ahora, pero en el futuro no vamos a sufrir. Y aquel que va de ahora el sufrimiento, entonces sufrirá en el futuro y eternamente. El otro lado de la justicia divina es que el cristiano que sufre en el presente tiene la promesa de recompensa con reposo en el futuro. Y lo vemos acá en la Biblia, en el versículo 7, y nos dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. O sea, en otras palabras, descanso de la prueba, en contraste con la tribulación que espera al incrédulo. Esta será, la liberación de presión y sufrimiento que es parte de la porción de todo aquel que se convierte en discípulo de Cristo. Esa esperanza es la que ayuda a los cristianos que sufren a mantenerse perseverantes y fieles. El apóstol dice que esto será efectivo en la manifestación del Señor. Esta segunda venida será de compensación, tanto para los perseguidos como para los perseguidores. La carta primera y segunda de Tesalonicenses definen la manifestación de Cristo con un doble aspecto. Por un lado, Él se aparecerá a aquellos que están en Cristo. Será una revelación que significará reposo. Cuando venga de los cielos para reunirse con los muertos y vivos en Cristo en el aire. Como lo estudiamos allá en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. En ese momento se inicia la convivencia con Él para siempre. Entonces se librará el cristiano de las angustias que sobrelleva en la tierra. El otro grupo, lo que dice en el versículo 6, los que os atribulan, sufrirán las consecuencias prolongadamente. No va a ser de un solo. Al principio Cristo no les será revelado.
pero se iniciará en la tierra una época de gran tribulación que durará, según los estudiosos, 7 años. 3 años y medio donde no se van a dar cuenta que ya están en la tribulación, porque no va a pasar mayor cosa. Las cosas que antes era imposible lograr, como es la cuestión política, social, económica, los gobiernos que han estado en constantes pleitos, unos a otros, países enteros, volverán a la armonía, aparentemente. Pero pasados los 3 años y medio, entonces esa es la otra parte. Será un periodo de degradación y sufrimiento humanos como no se conoce en la historia. Y yo lo animo a leer Daniel, a leer el Evangelio de Marcos, a leer el libro de Apocalipsis, porque entonces será cuando se manifestará el hombre de pecado. Durante el transcurso de este periodo se manifestará lo que Daniel dice, la abominación desoladora. Veamos en tercer lugar, la confianza en el justo juicio divino motiva al apoyo mutuo. Eso lo encontramos ahí mismo en el capítulo 1, en los versículos 11 y 12. Pablo dice que por la confianza que tiene en el cumplimiento de este juicio divino, lo que hace es sostener a sus hermanos en oración. Vaya conmigo al versículo 11 y nos dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Los misioneros no solamente daban gracias por los creyentes, sino también que oraban por ellos. Era una oración constante a favor de los hermanos que se encontraban en tribulación. La intercesión a favor de los perseguidos era específica. Se pedía que en aquel día se presentaran sin vergüenza ante el Señor. Por ello, debieran andar aquí y ahora en armonía con las demandas del Evangelio. Es decir, que delante de Dios ellos vivirían de acuerdo con el llamamiento que habían recibido de Él, lo cual es únicamente posible por su poder. El propósito divino para su vida cumple cuando usted, hermano y hermano, actúa con fe en su poder para obrar a través de usted. El resultado de ese logro es que en el nombre de Jesucristo, el Señor es glorificado en su persona. Entonces, ¿cuánto tiempo intercede a favor de la vida victoriosa de otros? Invertir tiempo en esto significa buscar la gloria de Dios. Todo esto es la fase inicial de la retribución divina. Es lo que hemos visto ahí en el versículo 8. Dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que literalmente hace referencia a una venganza contra el mundo que persiste en la rebelión. Ya al final de este tiempo de tribulación, el Señor Jesús se manifestará personalmente para culminar esta venganza con pena de eterna perdición. Vea el versículo 9 y nos dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y es una exclusión de la presencia y la gloria de Dios. La palabra traducida pena significa condena. Es el veredicto del juez contra quienes rechazan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El pecado de los perseguidores es la desobediencia al Evangelio. Para fortalecer la esperanza de ese glorioso advenimiento, de esa venida,
El apóstol termina la descripción de este evento mencionando que el reposo que dará a quienes confían en Él significará su glorificación. El Señor será glorificado a través de sus santos. Eso quiere decir que ellos manifestarán su luz, sus atributos, como deben estar haciéndolo ahora en el presente. Cualquier sombra de pecado desaparecerá e irradiará su luz. Hermanos y hermanas, vale la pena seguir sufriendo ante tal expectativa. Ninguna cosa que el mundo ofrece puede competir con esta promesa. Hermanos queridos, el descanso está a las puertas. Vayamos dignamente hacia Él, demostrando valor, confianza, fe, esperanza, pero sobre todo, amor y fe. Porque eso son los pilares que nos sostienen. Y la esperanza es como la visión que nos dice hacia dónde vamos.